capítulo de los fundamentos de la mecánica del curso de física conceptual para UDI Arroba. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. Los descubrimientos y los experimentos de Galileo en el plano inclinado para determinar cuál era la ley matemática de acuerdo con la cual caían los cuerpos libremente, condujo a la necesidad de hacer una serie de definiciones cinemáticas que permitieran contrastar mediante un modelo matemático las observaciones experimentales. Para poder describir de una manera correcta el movimiento de los cuerpos, haremos algunas definiciones fundamentales. En primer lugar, veamos a qué llamar velocidad. Si un cuerpo se desplaza entre las posiciones A y B, diremos que ha tenido un desplazamiento de A a B. Este desplazamiento se puede representar con la forma geométrica de un vector, en el cual importa tanto la magnitud del desplazamiento como su dirección. Por eso vamos a destacar el hecho de que el desplazamiento tiene un carácter vectorial. Si, adicionalmente, nosotros decimos que el desplazamiento fue realizado entre A y B en un cierto intervalo de tiempo delta t, podemos definir la cantidad velocidad media como delta x sobre delta t. A esta cantidad la llamamos la velocidad media. Entonces, definimos la velocidad media de un cuerpo que se desplaza entre las posiciones de A y B como la relación entre el vector desplazamiento delta x y el intervalo de tiempo delta t. Sin embargo, esta velocidad media no nos dice cómo el cuerpo se desplazó de A a B, solo nos dice que su posición inicial era A. Por ejemplo, respecto a algún sistema de referencia, lo podemos señalar como el vector A, y su posición final fue el vector B en el punto B. Sin embargo, entre los puntos A y B, el sistema pudo haber realizado cualquier trayectoria absolutamente aleatoria y el concepto de velocidad media, por eso su nombre de media, solo nos da cuenta de la posición final y de la posición inicial. Si nosotros quisiéramos tener una información más precisa sobre la velocidad del cuerpo en alguna parte de un recorrido que no necesariamente sea rectilíneo, entonces nosotros lo que debemos hacer es examinar el comportamiento del cuerpo nuevamente entre los puntos A y B en un intervalo de tiempo delta t. Si hacemos que este intervalo de tiempo delta t sea muy pequeño, en la medida en que este intervalo de tiempo delta t vaya hacia cero, diremos que la velocidad se va a convertir en la velocidad en un determinado punto P, que corresponde a un vector tangencial a la trayectoria en ese punto. Diremos entonces que la velocidad instantánea es el límite
cuando el tiempo tiende a cero de la velocidad media. Este concepto de velocidad instantánea es un concepto supremamente abstracto, pero que nos informa de la posición del cuerpo en un determinado punto de su trayectoria y de cómo va cambiando a lo largo de su trayectoria las características cinemáticas. Si definimos la velocidad como el desplazamiento respecto al tiempo, pero el desplazamiento está dado como la posición final menos la posición inicial, entonces reemplazando estas cantidades acá yo puedo escribir que la posición del cuerpo en cualquier instante de tiempo será x0 más b por delta t. Si delta t es igual a t menos t sub 0, yo puedo escoger arbitrariamente el origen del tiempo y decir que t sub 0 es 0 para llegar a una expresión que me permite dar la posición de un cuerpo en un instante arbitrario de tiempo t si se desplaza con una velocidad uniforme v. De igual manera, vamos a definir la cantidad aceleración. La cantidad aceleración se refiere a cómo cambia la velocidad de un cuerpo respecto al tiempo. El cambio de velocidad corresponde a la velocidad final menos la velocidad inicial. Estoy subrayando el carácter vectorial de las cantidades que representan la velocidad porque cuando me refiero al desplazamiento de un cuerpo en un cierto tiempo, me importa tanto la dirección en que se mueve como el tiempo en el que se realizó el desplazamiento. Entonces, puedo decir que si la aceleración es una constante del movimiento, la velocidad en cualquier instante de tiempo estará dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. El movimiento de un sistema puede ser completamente arbitrario. De los muchos tipos de movimiento que puede tener un sistema, uno de ellos puede ser el movimiento uniforme. Entonces, diremos que un movimiento es uniforme cuando la velocidad de su desplazamiento es constante. Esto corresponde entonces a decir que el espacio recorrido o la posición instantánea es directamente proporcional al tiempo y tenemos que aquí la velocidad es una constante. Pero el movimiento puede ser un movimiento acelerado. En un movimiento acelerado cambia la velocidad del móvil. Cuando cambia la velocidad del móvil, este cambio de velocidad yo lo voy a describir por la magnitud aceleración que definí previamente. Ahora, la aceleración o la rata de cambio de la velocidad de un sistema puede ser uniforme, y en este caso voy a tener una aceleración constante, o puede ser una aceleración variada, y entonces voy a tener un movimiento cuya definición no es tan evidente. Afortunadamente para nosotros, y para los estudios iniciales de la mecánica, el estudio del movimiento inercial condujo a que el movimiento de caída de los cuerpos es el movimiento más sencillo de todos los posibles. Corresponde a un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, en un movimiento uniformemente acelerado tenemos una aceleración constante y el análisis matemático simplifica considerablemente el estudio de este tipo de movimiento. Vámonos a la gráfica que tenemos acá en el presentador. Y entonces consideremos la descripción de un movimiento uniformemente acelerado en una representación gráfica de velocidad con respecto al tiempo. Si en el tiempo t igual 0 el sistema o el cuerpo tiene la velocidad v sub 0, entonces esta velocidad irá creciendo linealmente con el tiempo y por eso su representación es una línea recta.
Esta representación gráfica me da una información muy importante que fue de gran utilidad para el análisis del movimiento de caída de los cuerpos de Galileo, puesto que el área bajo esta curva corresponde exactamente al espacio recorrido. Ustedes pueden hacer la consideración, miremos acá en el papelógrafo, si esta es la velocidad inicial b, esta es la velocidad final b, y este es el tiempo t. Entonces, en algún instante de tiempo en que el cuerpo se desplaza con velocidad v, recorre en un intervalo muy corto. Por un intervalo muy corto yo quiero decir una cantidad que tiende a cero, lo que en el cálculo diferencial se llama un infinitesimal. En este intervalo de tiempo muy corto, entonces se recorre con una velocidad media v durante un tiempo delta t, un espacio que está representado por esta franja. De esta manera, la suma de todos los posibles espacios recorridos en intervalos de tiempo delta t corresponde al espacio total recorrido. Y veamos algunas definiciones matemáticas interesantes e ilustrativas de lo que estamos diciendo. Nuevamente el análisis de esta gráfica me dice el área bajo esta curva, limitada por los puntos 0, b sub 0, b y t, corresponde al área de este trapezoide. El área del trapezoide es la semisuma de sus bases, b sub 0 más b sobre 2, multiplicado por la altura que en este caso será el tiempo t. Esto corresponde al espacio total recorrido. Y entonces veamos otra magnitud relevante que aparece aquí. Si este es el espacio total recorrido y este es el tiempo total de recorrido, la relación entre el espacio total y el tiempo total corresponde a lo que hemos denominado la velocidad media. En este caso, la velocidad media resulta ser la semisuma de las velocidades inicial y final en el movimiento uniformemente acelerado. Vamos a ver que esto tendrá una aplicación muy importante en los análisis del movimiento de Galileo, porque si nosotros partimos del reposo, es decir, cuando la velocidad inicial es igual a cero, entonces se puede llegar a la conclusión de que el espacio recorrido es exactamente el área de este triángulo. Y entonces el espacio recorrido es el área de este triángulo, que no es más que, esto corresponde a la velocidad, esto corresponde al tiempo, un medio de la velocidad por el tiempo. Si adicionalmente tenemos en cuenta de que esta es la velocidad que corresponde a un movimiento uniformemente acelerado, entonces esta velocidad es la aceleración por el tiempo y yo tengo en consecuencia que el espacio recorrido es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este importante resultado, que es un análisis puramente matemático del movimiento uniformemente acelerado, será la clave para que Galileo establezca cualitativamente la ley de caída de los cuerpos. Si vamos, miremos ahora el BTR del movimiento sobre un plano inclinado. Apreciemos el movimiento de un cuerpo, en este caso es un deslizador, sobre un riel de aire. El colchón de aire permite reducir al mínimo la fricción y la inclinación del deslizador es lo suficientemente pequeña para que nos permita medir la aceleración. Apreciemos los intervalos recorridos, apreciemos los espacios recorridos en intervalos de tiempo idénticos. Entonces nos podemos dar cuenta de que al hacer las mediciones, voy a reproducir el video acá, si medimos distancias recorridas en tiempos sucesivos, vemos que estas distancias se relacionan
como los números impares. Y la suma de estas distancias recorridas corresponde precisamente a los cuadrados de los correspondientes tiempos. Llegamos entonces aquí, a partir del análisis gráfico, a la conclusión de que el espacio recorrido es directamente proporcional al tiempo al cuadrado. De esta manera, Galileo llega a la conclusión de que en la caída libre de los cuerpos realizan el más sencillo de todos los movimientos acelerados. La caída de los cuerpos corresponde a un movimiento uniformemente acelerado. Podemos replantear la ley de caída de los cuerpos de Galileo en términos matemáticos más precisos, diciendo: los cuerpos caen con aceleración constante independientemente de su peso. Ya no solamente vamos a decir que la caída de todos los cuerpos es idéntico, sino que matemáticamente podemos hacer una descripción de este movimiento. La caída de los cuerpos corresponde a un movimiento uniformemente acelerado y la aceleración es la misma para todos. Los experimentos del plano inclinado permiten que Galileo calcule a partir de la relación trigonométrica entre del seno del ángulo de inclinación, la aceleración medida sobre el plano, cuál es la aceleración de caída de los cuerpos. De esta manera se inició uno de los experimentos y de las mediciones más importantes en la historia de la física, que consecutivamente se sigue realizando y perfeccionando, y es la determinación del valor de la aceleración de caída de los cuerpos, que nos va a dar claves muy importantes sobre todo el movimiento astronómico del sistema solar. De esta manera hemos concluido la primera parte del módulo 7 del capítulo segundo de los fundamentos de la mecánica de nuestro curso de física conceptual para UDE@.